hecho un resumen de las impresiones que me ha producido la lectura de este libro, un poco en relación con la realidad que estamos viviendo, y que os las voy a leer, porque quería precisarlas para poner las palabras justas. Digo lo siguiente: Ramón Tamames, catalán ilustre. Lo digo otra vez: Ramón Tamames, catalán ilustre. Y digo seguidamente: Ramón Tamames es un catalán ilustre que nos acompañó en los años difíciles de la transición y ha seguido nuestra trayectoria vital a lo largo de estos años, como miembro de entidades cívicas y económicas catalanas, y se ha implicado en el proceso que ahora estamos viviendo con la obra ¿A dónde vas, Cataluña?, que seguidamente él va a comentar. Leí el libro este verano y me pareció extremadamente interesante. Me ha recordado la historia de Cataluña de Ferran Soldevila, que también he releído este verano con lo que está sucediendo, y, por tanto, relacionándola con la obra de Tamames. En algunas páginas del libro de Ramón, en las últimas páginas, se repite con cierta frecuencia la palabra concordia. Concordia. Una palabra que también utilizó, lo recordaréis, Cambó en una monografía muy conocida llamada Per la Concòrdia. Y hoy tenemos un problema de concordia en Cataluña. Un problema de concordia con el resto de España y un problema de concordia en Cataluña. Y está claro que todos hemos de trabajar por la concordia. Y nos hará falta mucho esfuerzo, mucha tenacidad y constancia en esta hora. Pero es muy importante que no perdamos la esperanza y la voluntad de conquistar esta concordia para todos los catalanes y para todos los españoles. ¿Y cómo? Pues proclamando de manera constante y permanente que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Así lo hicimos en una carta abierta al presidente Mariano Rajoy hace unos meses y que se publicó en toda la prensa española, diciendo que los saltos al vacío están fuera de la realidad, de la política y de los políticos responsables, ya que finalmente toda decisión arriesgada de un político, quien va a sufrir las consecuencias es el pueblo al que se pretende servir. Yo creo que este asunto tan trascendental, esto es la batalla por la concordia, no está perdida. Y que en esta hora difícil hemos de superarnos para trasladar a la sociedad un mensaje de realismo y de sentido común. Y que no nos hemos de cansar en esta tarea. Ramón Tamames no se cansa. No se cansa en este libro y las múltiples tertulias y conferencias que está dando en todos los rincones del Estado. Y creo que lo hace como un catalán más. Como lo hizo hace años en las manifestaciones predemocráticas que alumbraron la Constitución.
Gracias, por tanto, Ramón, por tu aportación. Gracias, Ramón, por estar entre nosotros. Por favor. La introducción que ha hecho Jacinto a mí me ha producido también una gran sensación. Hemos estado muchas veces juntos, catalanes y gallegos y vascos y andaluces y gente de Madrid, en esas épocas de la transición en las que había un objetivo común, que era la libertad, la amnistía, los estatutos de autonomía, la Constitución con la que soñábamos. A mí el año 1956, cuando la rebeldía estudiantil, que tiene bastante bibliografía, por cierto, cuando pasábamos en la cárcel de Carabanchel unos meses de relax, pues llegaban los periódicos del régimen, el Español era uno, y decía: Itamames está pidiendo una constitución democrática para España. Y es verdad que la pedían las conversaciones, en las conferencias que teníamos. España tenía que tener una constitución democrática. Bueno, tardamos 22 años, pero la tenemos. Y la tenemos además con la posibilidad de reformarla en lo que sea necesario y cuando sea necesario. Este libro, que ha sido el arranque, el motivo de este encuentro y de otros muchos encuentros, y que se relaciona con mi editor Ramón Perelló, su colaboradora Laura Pérez Llorca, los amigos de Ediciones Península, pues este libro a mí me ha dado, no digo muchas satisfacciones, primero un poco de trabajo, pero después un mayor, pienso, creo, no lo puedo afirmar, no podemos afirmar nada de nosotros mismos, serán los demás los que tengan que afirmarlo o negarlo. Lo que me ha dado es un mayor conocimiento de una Cataluña que para mí fue siempre una parte entrañable. Lo digo en el propio libro. Aquí conocí el mar en Salou, di la primera conferencia en una universidad invitado por Estapé en la Universidad de Barcelona, y estuve en la ópera por primera vez en este liceo. Me acuerdo muy bien, la Valquiria de Wagner, con una escenografía que en mi juventud, todavía primera juventud, me pareció excelsa. Y por eso este libro tiene mucha carga de sensibilidad, ¿no? Creo. Una parte considerable de la obra es la historia de Cataluña, y si los españoles en general somos ignorantes de nuestra historia, se puede decir que la de Cataluña es especialmente ignorada por la mayoría de los españoles y sobre todo los no catalanes. Por eso me pareció que era importante dedicar una notable parte de las páginas a este tema, con algunas claves. La mención de que Cataluña no fue independiente nunca es dudosa. Entre Borrell II y Ramón Berenguer, Cataluña constituyó, el condado de Barcelona constituyó una entidad propia, aunque los carolingios y afectos a los carolingios consideraban todavía. Lo cierto es que el Tratado de Corbeil, si no recuerdo mal, de 1212, es un tratado por el que Jaime I renuncia a los territorios más allá de los Pirineos, excepto los condados, los dos condados, y a cambio Luis el Santo, San Luis, que sería después, le confiere la, digamos, absoluta separación ya de cualquier idea de marca hispánica. Pero esos son temas interesantes, y Jaime I también es el que crea una confederación de países, Aragón en sentido estricto, Cataluña, Valencia, el Reino de Valencia, el Reino de Mallorca. Y yo sostengo la tesis que a la larga quizá
fue un factor de debilitamiento de lo que podría haber sido una potencia en muchos aspectos comparable a Castilla, a la corona de Castilla, y que no funcionó quizá con la intensidad de vida, no solo por razones demográficas que fueron muy importantes. La peste negra asoló Cataluña, no sucedió lo mismo en el centro peninsular, y además la forma de gobierno, etcétera, etcétera. Esas son historias. Luego ya cuando el primer rey de España, que no son los reyes católicos, el primer rey de España es Carlos I, ni siquiera Felipe el Hermoso lo fue, era rey de Castilla, no reinaba en Aragón porque todavía estaba allí Fernando II de Aragón y V de Castilla. El primer rey de España pues ya establece una situación que diferencia y da la prevalencia a Castilla, sin duda, los virreinatos periféricos. Eso también es importante. Y luego, una de las consecuencias más dramáticas para Cataluña, históricamente, es el Tratado de Utrecht, que es anterior a la Diada, podríamos decir, al 11 de septiembre de 1714, unos meses, bastante meses antes, es la pérdida de parte de la corona de Aragón, muy importante, que a veces se olvida, Nápoles, Sicilia, Córcega, con la que había un comercio importantísimo que siguió durante mucho tiempo hasta la independencia de Italia, cuando ya se forma la Unión Aduanera Italiana. Todo eso hay que comprenderlo, hay que comprender también cómo hay una relegación de una parte central respecto de una parte oriental muy notable, pero que queda relegada en cierto modo. Y yo creo que hace falta algún tipo de, aunque digan algunos, ¿y para qué sirve la historia? La historia sirve para mucho. Lo decía Toynbee, el que no conoce la historia está condenado a la colonización. El que no conoce el pasado está condenado a equivocarse en el presente y en el futuro. Todo eso se estudia en el libro y se estudia también, pues, se hace un primer recuento, yo creo, yo no había encontrado ninguno, lo digo con sinceridad, seguro que existe, pero no lo había visto, de los momentos en que Cataluña de una forma u otra manifiesta su expresión de independencia. Son 11 momentos, nada menos, desde 1412 el compromiso de Caspe, al fin y al cabo el conde de Urgel se levanta contra Fernando I de Aragón, porque no está de acuerdo con el compromiso, y el último, después de Macià en 1931 y Companys en 1934, llega el actual planteamiento soberanista de Artur Mas con otros partidos catalanes diferentes de CiU. Todo eso se estudia en el libro, se extraen una serie de conclusiones. Los diversos capítulos tienen lo que se llama el resumiendo. Algunos escritores, y yo creo que una persona que está aquí precisamente hablando epistolarmente me decía que esos resumiendos ayudan mucho a reflexionar. Se lo agradezco, no lo digo yo, se lo agradezco. Yo pienso que Cataluña no tiene por qué ser independiente. El mensaje que nos ha transmitido Jacinto, yo creo que está claro. La Concordia, el libro de Cambó, efectivamente, tuvo su importancia en ese momento. Quizá Cambó descuidó el momento más importante de su vida, que fue cuando Alfonso XIII le ofreció que presidiera el gobierno después de la caída de la dictadura de Primo de Rivera. Se podría haber hecho algo para cambiar las tornas y ucrónicamente decir que habríamos evitado la guerra civil. Nadie lo sabe, son ucronias, claro. No se pueden formular ucronias científicamente, pero lo cierto es que fue una de esas ocasiones en que Cambó podría haber hecho mucho por la concordia, efectivamente, que había preconizado. Después del recuerdo, que en el libro está manifiesto del general Prim, de cuya fundación del bicentenario
de su nacimiento, 1814, y soy miembro de la Junta Directiva. Hemos estado con el actual rey Felipe VI reunidos en el monasterio de Poblet el 26 de febrero de este año. Allí fecho yo este libro, en ese lugar. Y el modelo Prim es quizá superior al modelo Cambó. Lo que pasa es que está formulado en otra época, y está formulado por quien fue un gran soldado y un gran estadista. A Cambó le faltó un paso para ser un estadista. Podría haberlo sido. Tuvo mucha madera de estadista, pero le faltó un paso. En cambio, Prim, no cabe duda, y lo decía antes de ayer en Madrid, en los desayunos de Nueva Economía en el Hotel Rich, lo decía Joaquín Gay de Montellà, presidente del Foment, porque estamos en esa junta directiva, todos, Pau Roca y otros muchos, el alcalde de Reus, etc. Y podría decirse que Prim era un gran soldado español y catalán, las dos cosas, y siendo español no renunció a las críticas sobre el trato a Cataluña en los gobiernos de Isabel II. Y además pues fue el que planteó la primera verdadera Constitución Democrática de España, la de 1869, y la modernización de España, por algo que le criticaron mucho sus paisanos catalanes, y también a Figuerola, que había sido el factotum de ese proyecto, el arancel de 1869, que es una mezcla sabia, como se ha dicho después. Antón Costas, presidente del Círculo de Economía, tiene trabajos importantes sobre este tema, una mezcla sabia de proteccionismo y de libre cambio. Bueno, pues todo esto se estudia, y se estudia también la situación comparada, es decir, cuando algunos hablan de autodeterminación, la autodeterminación hoy está solamente en la Carta de las Naciones Unidas y en el comité, que se llama así precisamente, para procesos de descolonización de metrópolis, que no son el caso de Cataluña. Y los otros casos que se estudian pues son el de Quebec, el de Estados Unidos, en 1861. Lincoln no declara la guerra al sur, que se acaba de constituir en confederación, por el problema de la esclavitud. Eso vendría después. Le declara la guerra, una guerra cruel de 5 años, para mantener la Unión Norteamericana, porque en la Constitución de 1787 no había poder de decisión unilateral de los 13 estados fundadores ni los que vinieron después. Se estudia Quebec, como he dicho, con una situación ya muy distinta, con la ley de claridad del Parlamento canadiense, que mantiene la idea de que ya ni siquiera con el 50% basta, tiene que haber una mayoría cualificada, y además últimamente planteando incluso que son las 10 provincias canadienses las que tienen que votar el tema en un sufragio de todo el país, y no basta ya un simple referéndum en Quebec. O el caso de Australia Occidental, que se celebra un referéndum, lo gana, quiere declararse independiente en 1934, ni el Parlamento de Londres, de lo que todavía era el Imperio Británico, ni el de Canberra admiten esa solución unilateral. El único lugar donde hay derecho a la secesión de una manera manifiesta es en la Constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, que se desintegró no por las secesiones, sino por otras circunstancias graves del funcionamiento de un sistema que se había anquilosado por completo. Esos son temas que hay que conocer y discutir, y luego quizá podamos hablar un poco más de Escocia. En el aeropuerto, mejor dicho, en la estación del AVE, cuando vino a recogerme Laura Pérez-Llorca, tuve ocasión de llamar al secretario de Estado, Íñigo Méndez Vigo, para preguntarle las últimas noticias, y me dijo que desde Edimburgo tenía los despachos de las 5 últimas encuestas hechas esta misma mañana de manera rápida,
y que el no podría triunfar, con diferencias en las 5 encuestas desde 6 puntos hasta 1, por lo cual todavía no se puede decir de qué lado se va a vencer la decisión de Escocia. Pero en fin, ¿qué podríamos decir del capítulo de la economía política de la independencia? Yo no intento hacer un cálculo como han hecho algunos, por ejemplo Miquel Buesa, un economista vasco, o incluso hasta el propio profesor Velarde ha hecho algunos comentarios al respecto. No quiero calcular lo que supondría la disminución de la renta nacional, la renta del PIB de Cataluña en caso de secesión. No, porque primero no pienso que eso vaya a suceder. Segundo, porque pienso que tenemos una constitución común, que quiero recordar que se votó por el 68% de los catalanes, más que en ninguno de los referendos de los estatutos ulteriores, y se votó con el 92% a favor de la Constitución, incluso por encima de lo que se votó en lo que hoy es la Comunidad de Madrid, tantas veces acusada de centralismo. Eso también hay que recordarlo. Y hay que recordar que en ese pacto nacional, como dijeron entonces Miquel Roca y el propio Jordi Pujol, en ese pacto de Estado estaba todo lo que se había querido poner. Y cuando después se pide el pacto fiscal, se olvida que Suárez ofreció a Cataluña un pacto fiscal análogo al concierto vasco. Y cuando algunos hablan, sin saber de qué, del derecho de autodeterminación, hay que recordar que los diputados catalanes, en su inmensa mayoría, todos menos uno, Heribert Barrera, no votaron a favor de la propuesta de Letamendia de una cláusula de autodeterminación en la Constitución. Y por cierto, los vascos votaron en contra, porque acababan de conseguir lo que pensaban que no era tan fácil de lograr, que era la restauración de los fueros vascos en forma de convenio, cupo, etcétera, igual que los navarros. Todo eso hay que recordarlo, y que, por lo tanto, el llamado derecho a decidir es el derecho a decidir, lo tenemos, pero es de todos, de todo el pueblo español, porque así se decidió por todos, incluidos los constituyentes catalanes. Y además debe recordarse que no se propuso incluir un proyecto de autodeterminación, ni tampoco de modificar el estatus económico de Cataluña en el régimen general. Entonces, ¿por qué el derecho a decidir? El derecho a decidir es necesario, pero también tiene sus formas. Una vez lo cuenta Leguina, y perdonen por lo que pueda haber de familiar en esto, pero Joaquín Leguina cuenta que había habido unos movimientos de mucha gente en la Facultad de Derecho, y entonces pues aparece el decano, el don Leonardo Prieto Castro, mi suegro, padre de mi mujer, y dice: ¿qué pasa? ¿Por qué ustedes están tan movidos hoy? Y dicen: porque hay que acabar con el régimen, don Leonardo. Y don Leonardo dijo: eso tiene sus trámites, tiene sus trámites. Los trámites son la garantía de las libertades, los principios de la defensa de esas garantías. Los llamados derechos formales son los que garantizan precisamente la libertad. El atajo para encontrar nuevos métodos no acordados y no conseguidos por una reforma constitucional son métodos que van contra esas garantías. Además, quiero recordar que 3 diputados del Parlamento catalán fueron a presentar en Madrid hace unos meses la petición de que el derecho a convocar un referéndum se transfiriera desde el Estado a la comunidad catalana a través del artículo 150.2, que permite transferir competencias exclusivas del Estado a las comunidades autónomas. Y se han transferido muchas en materia de costas, de transportes, de comercio, etcétera, etcétera. Pero se han transferido porque se podían transferir, pero realmente con el artículo 2 de la Constitución y con otros sobre lo que es
la constitución de la nación, del Estado español, pues eso es imposible de transferirlo, porque si se transfiriera y vendría inmediatamente un recurso de inconstitucionalidad que acabaría con esa transferencia. Bien, entonces los temas económicos yo no los abordo con previsiones, porque no estoy de acuerdo con que vaya a haber esas posibles situaciones. Lo que sí digo es que la salida de la Unión Europea sería un verdadero colapso económico en muchos aspectos. Yo recuerdo una frase de Andreu Mas-Cluel cuando dice: si nos toca la Unión Europea no puede haber referéndum, no puede haber independencia. Y efectivamente la Unión Europea lo ha dicho ya varias veces. El único que se ha atrevido a plantear, porque las cosas hay que decirlas con los pros y los contras, Ramón Tresmosa, de Convergencia y Unión, ha planteado que podría ser una gran Suiza, Cataluña, al margen de constituir casi un paraíso fiscal. Eso tampoco es tan fácil de organizar. Precisamente Suiza está ya en muchas de las competencias internacionales, y en propia Suiza hay un gran movimiento para ingresar en la Unión Europea, porque es una isla dentro de lo que llamamos en su momento el mercado común. Y se puede decir que salirse de la Unión Europea para luego intentar entrar de nuevo es un problema muy largo, en el que no voy a insistir. Y que salirse de la Unión Europea significa perder la presencia en el Banco Central Europeo y la imposibilidad de que el Banco Central Europeo facilite liquidez y otros sistemas de la política monetaria a los bancos que están situados fuera de la Unión monetaria, que tanto nos ha costado construir, que somos ahora 28 países, somos 18 países dentro de los 28. Eso ha habido manifestaciones ya del presidente de la Caixa, ha habido manifestaciones del presidente del Banco Sabadell, están recogidas en el libro todas, en donde ya se ve que tendría que cambiarse la sede central a un lugar que estuviera en el territorio de la Unión Europea, de la Eurozona, para poder seguir funcionando como bancos. La salida de la OTAN, yo estuve en contra de la entrada de la OTAN en tiempos, pero una vez que estamos, realmente cualquier planteamiento de defensa está ligado a la organización. Y la salida de España significa la salida de la OTAN. Otra cuestión a resolver, que no puede resolverse como plantea el Consejo Nacional de la Transición, según se estudia aquí, con la creación de un ejército catalán que mantiene incluso la posibilidad de que tenga presencia marítima no solo en el Atlántico, sino también en el Océano Índico. Y uno se plantea para qué quiere mantener presencia en el Océano Índico y otras cosas que aparecen en el Consejo Nacional de la Transición. Se puede decir que hay muchas razones económicas, y ustedes las conocen ya porque el debate ha sido muy intenso y realmente no podemos tratar de sintetizarlo todo. Yo diría que además, y sin necesidad inmediata de una reforma constitucional, hay soluciones para los problemas económicos que preocupan a los catalanes. Vuelvo a Joaquín Gay de Montellá. Estamos de acuerdo en muchas cosas. Antes de ayer hablaba del modelo PRIM, lo he dicho antes, hablaba de mantener la concordia, de negociar, y él sigue manteniendo la idea de un pacto fiscal, aunque yo le noto ya con menos énfasis. No es un pacto fiscal entre Cataluña y España. Eso iría contra el artículo 14, sería una relación bilateral que crearía toda clase de agravios en las otras 16 comunidades autónomas, unas más importantes, otras menos, de mayor o menor dimensión. Yo creo que lo que se plantea es una reconstrucción de nuestro sistema económico y fundamentalmente de la financiación autonómica. Y ahí me parece que necesitamos, y en eso hay que criticar a Rajoy, que no ha tomado iniciativas para empezar la modificación del sistema
financiero, de financiación de las comunidades autónomas. Yo lo que planteo en el libro, y que es una serie de tesis que están a disposición de todos los presentes, que resumí en una especie de memorándum que después de entrevistarme con Artur Mas el 11 de junio, lo recuerdo muy bien porque era la fiesta del diario Expansión en la Lonja del Mar, pues hice un memorándum después de esta entrevista y ahí se plantean toda una serie de cosas que envié al rey y envié también al presidente del gobierno. Me han contestado de la Casa Real y me han contestado de la presidencia del gobierno, y Jorge Moragas me dice que sí, que tendré una entrevista con el presidente, pero que hay que esperar un poco. Y el rey conoce perfectamente el modelo PRIM al que me he referido antes, que es la base de ese memorándum. ¿Y qué se plantea en el memorándum? Pues sencillamente un sistema que permita que las comunidades más avanzadas, más capaces, utilicen a fondo el nuevo sistema para resolver muchos de sus problemas. Y ahí es donde se plantea pues una agencia tributaria federal, en vez de solo una agencia como tenemos hoy, centralizada, que es la que luego redistribuye el 50% del IRPF, el 50% del IVA, el 58% de los impuestos especiales entre las 17 comunidades, pues tener una agencia tributaria federal en que en cada una de las comunidades tenga una presencia, digamos, paritaria del Estado y de la respectiva comunidad. Eso daría mucha capilaridad para perseguir el fraude y daría una corresponsabilidad fiscal que hoy no existe, aunque se está predicando continuamente. En segundo lugar, yo plantearía la limitación de la solidaridad interregional. La sacaría de la financiación autonómica, que es para financiar las grandes necesidades de la ciudadanía, que son la sanidad, la educación, la justicia, las prestaciones sociales. Eso es el objetivo de ese reparto que se hace con esos 3 impuestos que he dicho antes. Y lo que hay que plantearse es reconfigurar el Fondo de Solidaridad Interterritorial, Fondo de Compensación Interterritorial del artículo 82 de la Constitución, que está olvidado casi por completo, y limitar la solidaridad con unas cuentas debidamente organizadas al 4% del PIB, que no es una cifra cabalística y no es necesariamente el ejemplo alemán, que ya está instaurado así, sino lo que la Unión Europea estableció hace mucho tiempo. Un país no puede dar más del 4% y un país receptor, Grecia, el ejemplo máximo, no puede recibir más de un 4% de su propia renta. Todo lo que sea superar eso entra ya en la fase de crear situaciones mendicantes en las zonas de percepciones continuas, etcétera, etcétera. Nosotros estamos en el profundo riesgo de crear nuestro propio Mezzogiorno. Lo que está sucediendo en el sur de España es muy grave. Grandes transferencias que además se combinan con clientelismo, corrupción, etc. Y un tercer tema, que en mi opinión va a crecer de importancia, es federalizar la deuda de las comunidades. Esta es una idea que surgió en el grupo de trabajo que tuvimos el profesor Barea, que murió hace unos días, Juan Velarde, Pedro Schwartz, Jaime Lamo de Espinosa y yo, un trabajo que hicimos sobre financiación autonómica. Y ahí planteábamos el tema con el precedente de Alexander Hamilton, que en 1790, cuando los 13 estados de la Unión que acababan de ganar la independencia estaban arruinados, pues se hace cargo de la deuda de los estados, se federaliza, se convierte en una deuda con unos intereses mucho más bajos, mucho más a largo plazo. Hay que plantearse eso. ¿Cuándo va a pagar Cataluña los 70.000 millones casi de deuda que tiene, incluidos los bonos patrióticos del tripartito al 7,5% más las comisiones? Una deuda federalizada significa que podrían ser bonos del Estado español al 2,20 que están actualmente a 10 años. Podría ser en gran parte
a mucho más plazo, incluso ya se está emitiendo deuda a 30 años y algunos incluso llegan a plantear la deuda perpetua. Y luego lo que yo planteo es que tiene que haber una reorganización del Senado, que es una Cámara que no sirve para nada, dicho claramente. Ni siquiera los senadores se ofenden cuando se les dice esto vis a vis. Y se puede decir que el Senado, como esa Cámara territorial que siempre se pide, pero que nunca se acaba de configurar, pues esa es un Senado que podría situarse, es lo que planteo, hay un precedente, lo dijo Maragall cuando era alcalde de Barcelona, después cuando fue presidente de la Generalidad de Cataluña. Ese es un Senado que podría estar perfectamente en Barcelona. Y yo creo que es una compensación histórica por lo que sucedió entre las dos grandes partes de España, la Corona de Castilla, la Corona de Aragón, en medio Navarra, evidentemente al sur Granada, pero las dos coronas cuando una de ellas acaba prevaleciendo sobre la otra. Son planteamientos que se hacen, un ministerio de cuestiones territoriales muy relacionada con el planteamiento del Senado, etcétera, etcétera. Hay soluciones a la vista y yo creo que esas soluciones tienen que pergeñarse, discutirse, ir buscando, como se decía antes, la concordia. En vez de buscar todos los motivos efectivos, idealizados, incluso a veces tergiversando la historia, como sucedió en el Congreso de diciembre del año pasado de 300 años de España contra Cataluña, que fue un título muy criticado por todos los historiadores. Yo creo que esos planteamientos se pueden hacer. En ese sentido, yo he criticado muchas veces también al presidente del gobierno, y la última vez lo hacía en la televisión, cuando decía, en la entrevista última que tuvieron Mas y Rajoy hace 3 semanas, Rajoy presentó un pliego de 23 temas. Pues nada más se supo. Lo cierto es que yo se lo pedí a la vicepresidenta de la Generalidad, a Joana Ortega, no me ha contestado. Se lo pedí también a la Secretaría de la Presidencia del Consejo Ejecutivo de Cataluña, tampoco he tenido contestación. Lo he pedido al Gobierno, tampoco lo tiene, pero si se presentan 23 planteamientos habrá que discutirlos, ¿no? Tampoco hay que esperar a que hagamos otra nueva transición para ponernos de acuerdo sobre una configuración y un modelo territorial modificado en parte. Y termino con la referencia a Escocia, con la que empecé casi, planteando que efectivamente ahí hay un tema que hoy, en el día de hoy, también es coincidencia, no sé si Jacinto lo hizo a propósito, seguramente, pues es un tema que realmente pues tiene en vilo, podríamos decir, pendientes de una decisión, está pendiente media Europa, por no decir todos los europeos, ni mucho menos. Y yo ahí querría recordar que Cataluña y Escocia son cosas diferentes y que la situación de Escocia es diferente. Para empezar, fíjense que hasta nosotros tenemos alguna relación, los españoles, con el tema escocés, porque Escocia era un reino independiente, con sus dinastías, etc. Varias veces unido y separado con Inglaterra. Pero en 1707 era un reino independiente y unos años antes había habido una gran promoción escocesa que pretendía hacerse con colonias en América. Y montaron una expedición de más de 60 naves y miles de personas para entrar en el Imperio Español en América. Y tomaron como entrada la zona quizá más difícil, que era la costa del Caribe, de lo que hoy son Nicaragua y Honduras. El resultado fue que aquello fue un absoluto desastre. La primera flota prácticamente desapareció, se envió una segunda, con grandes costes, tuvieron que retornar a Escocia muy disminuidos,
y la crisis económica fue espantosa. Y es cuando los escoceses, para resolver la crisis económica que les había producido su deseo de formar un imperio, plantean la unión con Inglaterra para consolidar la deuda con Inglaterra. Bueno, pues esa Escocia que se une entonces y que, como decía Jonathan Swift, el autor de Gulliver, pues fue una unión buscada por los próceres escoceses, la gente que había perdido sus dineros, en contra de la opinión del pueblo. Fue una unión muy forzada, que estuvo a punto de romperse en los 100 años después varias veces. Pero ya Escocia lo que plantea ahora es la independencia después de 317 años, si no me equivoco, no, algo menos, y lo que plantea es una independencia, ¿pero por qué? Porque ellos tienen un sistema distinto del que tenemos en España, que nos dimos nosotros mismos, nadie nos lo impuso. Y el sistema británico también tiene algo que ver con nosotros. Muchas veces nos minimizamos, pensamos que no tenemos influencia. Bueno, pues Tony Blair era un estudioso del sistema de las autonomías españolas. Tengo artículos de The Economist donde aparece esto, la devolución que se llama a Escocia, al Ulster y a Gales, está basada en el sistema autonómico español. Y en el caso de Escocia, teniendo en cuenta que el Acta de Unión de 1707 es la unión de dos reinos, pues se plantea la posibilidad de que Escocia pueda pedir la desunión en un momento dado. Y eso está en la devolución a Escocia, el acta de devolución. Cosa que no sucede en nuestro caso porque tenemos una soberanía nacional o popular, si prefieren, común. Y ellos van a ejercitar esta posibilidad que les ofrece el acta de devolución. Y ahora se critica mucho a Cameron ante los resultados inciertos de hoy mismo, pero Cameron lo que ha hecho es ejecutar una posibilidad que dejó abierta el propio Tony Blair. Y ahí pues se plantean temas económicos que no voy a insistir en ellos porque son muy similares a los que ya he planteado para una hipótesis que yo no creo en ella, de separación de Cataluña. En el tema de moneda, ya el gobernador del Banco de Inglaterra lo ha dicho varias veces, es imposible mantener la libra esterlina. Si Escocia se independiza, tiene que salir de la Unión Europea. Si quiere volver, tendrá una larga negociación y difícil. Y lo mismo con la OTAN, y lo mismo me sospecho, aunque nadie ha hablado de eso, ¿qué va a pasar? Escocia va a entrar en la Commonwealth, porque no está en la Commonwealth Escocia, está como Reino Unido, y si se separa del Reino Unido va a entrar en los casi 50 países de la Commonwealth, que es un funcionamiento bastante efectivo. Pues también eso no se ha suscitado, pero yo creo que si se independiza del Reino Unido, pues seguramente tendrá que negociar la entrada en la Commonwealth también, en dificultades importantes. En definitiva, queridos amigos, yo creo que es un día para la reflexión, es un día para el pensamiento, es un día para plantearnos estas cuestiones y lo tenemos difícil, lo tenemos complicado, pero yo creo que afortunadamente podemos decir que otros trances igualmente complejos y difíciles de España como conjunto se superaron en sus respectivos momentos. Ahí la transición, no cabe duda de que es el modelo. Una nueva transición es la que puede resolver muchos de los problemas racionalmente que hoy algunos presentan como insolubles racionalmente y con la concordia. Muchas gracias. Muchas gracias por esta lección magistral, tremendamente interesante, muy útil, pero yo pienso que lo importante es leer el libro. Lo importante, en fin, este libro que es tremendamente sugerente, pues está a disposición de todos vosotros y pienso que es la manera de poder complementar esta gran lección magistral que nos ha ofrecido Ramón Tamames. Si os parece, abrimos unos 10 minutos de diálogo.
¿Os parece bien? Los temas, ¿no? ¿Eh? Sí, pero quizá es que... Vamos mal tiempo. Es un poco rápido esto. Quizá, si me permitís, yo te preguntaría o haría el comentario, Ramón, donde ha referido a los distintos instrumentos que se pueden utilizar para avanzar hacia, digamos, nuevos horizontes, un nuevo futuro entre todos. Has hablado de temas bastante concretos, del tema de financiación, del tema de la función del Senado. Y entonces yo me pregunto, ante el tiempo en el que nos encontramos, la crisis en la que nos hallamos, este timing, ¿no? ¿Cómo es que el gobierno no tiene esta voluntad política de avanzar mínimamente, de dar un paso adelante para buscar alguna alternativa también para la gente de aquí, de Cataluña, que pensamos que sigue teniendo sentido desde el punto de vista histórico, pues profundizar en el mundo de las autonomías y profundizar también en lo que nos une con España, ¿no? Pensando también y considerando que, por otra parte, pues una ruptura no es posible, es imposible, pero que puede producir una gran frustración, porque estamos hablando de sentimientos. Y estos sentimientos empiezan a estar muy en la mente y en el corazón de mucha gente, y entonces va a ser complicado buscar fórmulas de salida. Pero pienso que estamos obligados, estamos comprometidos a buscar fórmulas para que no haya perdedores. Y a mi juicio, pues, los partidos, personas, entidades que tienen algo que decir en este ámbito tienen también que hacer algo, pues para ver de qué manera encontramos una solución a este contencioso, que no va a ser fácil, va a ser tremendamente complicado. Yo creo que tremendamente complicado, sí, pero también hay que decir que las cosas se complican tremendamente porque hay posicionamientos imposibles de modificar. Yo creo que en el independentismo ya hay grupos importantes, además, que no quieren razonar ya sobre estos temas, pero no porque sean irrazonables, sino porque piensan que ya se ha tomado una decisión por esos grupos y es irreductible. Claro, esa parte pues no va a negociar nunca, es evidente, pero otras partes del conjunto que seguramente suman más que los irreductibles sí que pueden entrar en esa negociación. Y en ese sentido yo creo que la negociación no tiene por qué ser tan enormemente complicada. Yo he planteado los temas económicos porque se me pidió que insistiera en ellos. He dicho también algunas cosas más, pero yo creo que el estatuto también tiene sus necesidades de modificación. Es decir, ¿qué problema hay en que se reconozca la expresión nación catalana si el paso más importante se dio en 1978 con la nacionalidad catalana? Pero ¿qué diferencia sustancial más allá de una pobreza semántica? No lo hay. ¿Qué problema hay? En el Reino Unido se habla de las 4 naciones. Hombre, allí están quizá más diferenciadas geográficamente, ¿no? Escocia ha sido un reino separado muchos años, ni siquiera el emperador Adriano quiso entrar en Escocia, lo vio como cosa distinta de Anglia, eran los pictos. El norte de Irlanda pues sabemos lo que es. Gales tiene una personalidad que quizá no llegó a los niveles de Cataluña nunca, porque su idioma se estaba perdiendo y la pérdida del idioma lo sufrían muchos galeses. Son 4 naciones. Yo no sé cuántas saldrían en España, pero tampoco es un problema que nos vayamos a morir todos por aceptar eso. Yo creo que es una cosa que es aceptable una vez que se ha dado el paso, y que fue una desgracia que el Tribunal Constitucional se cargara un estatuto
que por lo demás habían votado el 42% de los catalanes solamente, no había llegado al 50%, y en contra habían votado algo más del 25%. O sea que todo hay que ponerlo en su situación, pero fue una auténtica desgracia. Y ahí empezó toda la historia actual, y es lo que se repite continuamente, y no sin razón. Es un tema que ya está resuelto, ya será imposible que el Tribunal Constitucional entre a enmendar por la vía de sus sentencias un estatuto después de que se haya pasado por un referéndum popular. Entonces, sí. Entonces yo creo que eso es un problema de querer resolver las cuestiones. Ahora las cosas están agravadas por las circunstancias que ustedes conocen mejor que yo. El tema de Pujol, las tramas que puede haber por aquí y por allá. Todo eso complica la cosa, pero tampoco pienso que vaya a ser un obstáculo imposible para intentar resolver las cuestiones. Sobre el tema que plantea Jacinto Solar Padró, había un artículo hace unos días en la prensa de Madrid de Gabriel Tortella, me parece que era en El País. Gabriel Tortella, que es catedrático de Historia Económica, su padre catalán, fundador de una editorial muy importante en su tiempo, Tecnos, y decía: es importante señalar que Rajoy ha ido contra el tema del referéndum y en cambio ha tolerado incumplimientos continuos de sentencias del Tribunal Constitucional y de temas en diversas autonomías, cuando lo que en realidad hay que hacer es cumplir la Constitución siempre. Y se ve incumplimientos, infracciones, no solo en Cataluña, sino en otras autonomías, como he dicho, incluso recomendaciones en contra de la Constitución, y no se han tolerado. Dice, usted no puede tolerar ni una. Si luego quiere que la más importante que no tolera, pues sea cabalmente comprensible que no la tolera. Y ese es un tema también importante, en mi opinión. Pero yo creo que, claro, también está claro que este tema no se va a resolver tan fácilmente ni mañana ni pasado, ni el 19, que es mañana, que seguramente se publicará la ley de consultas de la Generalidad de Cataluña. Bueno, yo no sé si el Tribunal Constitucional va a llegar el recurso sobre esa ley inmediatamente o se va a esperar a la convocatoria, que tiene que hacerse después del 9 de noviembre. Bueno, pues ¿habrá o no habrá urnas en la calle? Bueno, eso no voy a entrar yo ahora a conjeturas, pero lo que está claro es que después seguirán los temas y seguramente habrá unas elecciones anticipadas y seguirán las cuestiones, porque saldrá un Parlamento que precisamente quizá no dé muchas facilidades para esa concordia de la que hablábamos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos problemas para mucho rato. Yo le apremiaba a Ramón Perelló para que publicara el libro lo antes posible y dice, no te preocupes, Ramón, que hay Cataluña, hay problema catalán, hay cuestión catalana para mucho tiempo. Y es verdad. Ojalá que no sea tanto tiempo como decía Ortega y Gasset, ¿no? Ya saben ustedes la frase, la cuestión de Cataluña no se resolverá nunca, hay que conllevarla. Conllevarla no en el sentido de comportarla, sino tener la conciencia de que hay que comprenderla y entender que no se puede resolver sin la definición de una concordia con los catalanes. Pero yo creo que eso es posible, Pero en fin, ustedes tienen la palabra. Ahora, es importante que tengáis vosotros la palabra ahora mismo. Hay mucha gente, realmente mucha gente. Es un honor tener a tanta gente hoy aquí con nosotros. Es un éxito, es las dos salas llenas. Gracias por venir. Tenemos periodistas también que han venido. Pueden hacer, evidentemente, preguntas, pero también tenemos empresarios, tenemos gente de la sociedad civil catalana, miembros de la Fundación que tienen su palabra. Por tanto, os rogaría preguntas muy concretas, muy concisas y breves. Preguntas, más que reflexiones, preguntas concretas. Gracias. Por favor. Ante todo, mi admiración y respeto. Quizá es la primera vez en todo este debate que se está dando desde hace 2 o 3 años que oigo a alguien que está dando argumentos y que está proponiendo alternativas. Lástima que no sea el gobierno, porque de alguna manera lo que yo entiendo que está pasando en este país
es una absoluta desafección de lo que es el Estado español. Yo creo que todo lo que está pasando no es en contra de los españoles ni de España, sino del gobierno de España. La desafección es total, e incluso diría que no solo de lo que es el gobierno de España, sino lo que representa la Constitución, que hoy en día la gente que vivimos aquí, la gran mayoría no la llegamos a votar por una cuestión de edad, que además estamos viviendo un Tribunal Constitucional que lo escogen, da la sensación, para decirlo finamente, que no es independiente. No vemos una división de poderes, no la vemos clara. Vemos que desde el Memorial de Greusas, que mi bisabuelo fue el que lo presentó, hasta hoy se han intentado estas terceras vías una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y vemos, bueno, corrupción aquí y allí, sin ninguna duda. Claro, evidentemente lo que hay es una gran desafección por lo que son las instituciones. La Constitución actual se ha convertido en un corsé. La Constitución actual se ha convertido en un corsé que o se modifica o se busca otra solución, pero viendo que no hay interlocutor al otro lado del Ebro, por decirlo de alguna manera, la sociedad catalana se está cada vez pues separando más de lo que es breve, por favor. El Estado español. Una pregunta, por favor. Sí, no, es una reflexión que hago para decir, bueno, es que si no hay interlocutor, ¿cómo vamos a salir de esto? Porque lo que está claro es que no hay interlocutor. Porque yo no hablo de Memorial de Greusas, desde allí hasta aquí siempre ha sido un constante no. Y ahora la gente pues ya está cansada. Bueno, yo simplemente le anotaría lo que he dicho, una pequeña objeción. Que la razón de que muchos de los que viven ahora no han votado ya la Constitución por razones biológicas, demográficas, eso no es una razón. Si usted me lo permite que se lo diga así. La Constitución de 1787 de Estados Unidos no la ha votado nadie de los que viven en Estados Unidos ahora por razones obvias. Y hay, eso sí, hay 27 enmiendas. Y las 27, la última no me acuerdo muy bien cuál es, pero, por ejemplo, la enmienda que se publica a la muerte de Roosevelt, que no habrá más de 2 periodos de mandato de los presidentes, esa debe ser la 24 o la 25. Bien, pues esa ya mucha gente tampoco la vota. O sea que eso no es un argumento decisivo. Lo que sí es posible es que se proponga la reforma de la Constitución. Y fíjese que el Tribunal Constitucional, yo estoy en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y allí hay un miembro del Tribunal Constitucional. Y el otro día, cuando hay la sentencia sobre el tema de Cataluña, de que pedían la transferencia de la competencia para referendos, pues que dijeron que no, pero les dieron una pista y les dijeron, pidan ustedes una reforma de la Constitución. Y yo le dije a Ollero, al profesor Ollero, le dije, oye, el Tribunal Constitucional tenéis que pronunciaros sobre lo que se os pregunta, pero no tenéis que dar pistas. Dice, hombre, tú comprenderás que para conseguir la unanimidad en la sentencia teníamos que dar una cierta apertura. Bueno, me parece bien, le dieron la pista, pero la pista está ahí. ¿Y quién va a proponer la reforma de la Constitución para que haya la cláusula de autodeterminación que propuso el señor Letamendia en 1977? Pues a ver, es que reformar la Constitución, y ahí estuvieron todos de acuerdo, que sea una empresa ardua, porque no se puede reformar la Constitución cada lunes y cada martes. Ya llevamos 2 reformas, 2 enmiendas. Bueno, pues ojalá que dentro de 50 años tengamos 18. Pero lo que no cabe es pensar que la reforma de la Constitución se va a hacer en cuanto haya una solicitud que apremia, etcétera. Tendrá que haber un consenso, como hubo el año 77. Preguntas concretas, por favor. Felicidades por la brillante intervención. Me gustaría hacerle muchas preguntas, pero solo puedo hacerle una y breve. Muy bien. Al hilo de la Constitución, tengo entendido que durante el mismo periodo de tiempo, desde el 78 a la actualidad, la Constitución española fue modificada, reformada 2 o 3 veces, y por cuestiones 1 o 2 monárquicas y por la señora Merkel.
Sin embargo, en el mismo periodo de tiempo, la Constitución alemana fue modificada 42 veces. La pregunta es, ¿no cree que en función de la evolución, la Constitución y todo en general tiene que ir evolucionando, adaptándose a las demandas de la población? Pues sí, yo estoy de acuerdo. Una Constitución que no se modifica se puede convertir en un fósil y al final no sirve para nada. Hombre, yo creo que de los 7 artículos que tiene la Constitución de los Estados Unidos, que son artículos muy largos, divididos en parágrafos, claro. O sea que en artículos como los nuestros, en vez de 196, 99 que tenemos nosotros, pues 169 que tenemos nosotros, pues habrá en la Constitución pues, como 70 u 80, no se puede decir 7 artículos muy largos. Bueno, pero lo principal permanece y sigue siendo importante porque es la defensa. Tiene usted razón que la separación de poderes no está tan clara. En la Constitución sí, pero se declara la separación de poderes, pero no está tan clara luego en la realidad. Y hay muchas cosas que están claras en la Constitución y que no se ejercitan suficientemente. Pero entrando en lo que usted plantea, y para seguir las recomendaciones del moderador de la brevedad, yo le diría que las cuestiones monárquicas no se han tocado todavía. Son las que se plantea que se puedan tocar. Claro, por así decirlo, Felipe VI y su esposa, doña Leticia, pues habrán decidido si van a tener más o menos hijos. Pero yo creo que de momento lo tienen en suspenso. Porque si naciera ahora un varón, se planteaba el problema. Yo creo que lo tienen parado. No lo vamos a preguntar, ¿no? Bien, no hay la idea de que habrá que reformar ese artículo, que es un artículo que da preferencia al varón. No es la ley sálica, es otra cosa. Da preferencia al varón sobre la mujer. Y eso se va a acabar, claro. Y hay un clamor, ¿no? Pero no se ha tocado todavía, porque se está esperando una reforma quizá más amplia. Y luego la señora Merkel, que dice usted, pues hombre, me parece muy bien que lo diga, está usted en su derecho, pero más que la señora Merkel es la decisión de la Unión Fiscal Comunitaria, muy influida por Alemania, desde luego, de que tenemos que ir al déficit cero en el 2020. Y el artículo 135 se modificó de acuerdo prácticamente con todo el Congreso y todo el Senado. No se llegaron a reunir los 35 votos necesarios en el Congreso para pedir una tramitación más larga y con referéndum. No se logró. Y entonces se resolvió muy rápidamente y la primera es las elecciones municipales y autonómicas, quienes pueden votar que no sean españoles, y la segunda es el artículo 135. ¿Que puede haber más modificaciones? Pues sí, señor, yo estoy de acuerdo con usted, porque he dicho antes que no se debe modificar la Constitución como se modifica un reglamento de qué sé yo, de cualquier otra institución de menor alcance, pero la Constitución no debe ser un texto sagrado, hay que modificarlo en función de las necesidades, eso está claro. Hay que desdramatizar ese tema. Es un texto tan sagrado como la Biblia que no se lee por los católicos españoles. No, la Biblia no se lee. Hay una joven que conozco, y digo, ¿y tú cómo te llamas? Dice, Naomi. Y digo, ¿y Naomi? Entonces eres la nuera de Ruth. Dice, ¿qué dice usted? Digo, sí, hombre, en el libro de Ruth, de la Biblia, se habla de Naomi, que se casa con un hijo de Ruth, se muere el hijo, etcétera, etcétera. Bueno, pues la Biblia no se lee, la Constitución no se lee en general, hay que leerla, hay que aplicarla. Otra cuestión breve, por favor. Bueno, yo quería primero agradecer la conferencia y lo siguiente es, se ha tomado en cuenta que la mayor fábrica de independentistas ahora mismo está en el Estado español. La mayor fábrica de independentistas se hace desde el Estado español. Es decir, desde el riboteo del señor Guerra, posterior sentencia del Tribunal Constitucional del primer estatuto, que hablábamos ahora hace un momento, que hubiera sido bueno no toquetear. Y además, el riboteo también dio esa sensación de vencedores y vencidos. Es decir, no vais a ganar por aquí, os lo vamos a ribotear.
Eso fue, yo creo, que fue los cimientos de la fábrica independentista que hay hoy en día. Y eso es, bueno, yo creo que ahí empezó el independentismo. Yo, desde luego, vamos, en esto coincido con usted, no sé en qué porcentaje, pero coincido. Porque efectivamente lo que dijo Guerra, presidente de la Comisión Constitucional, después de terminar el estudio del estatuto, que sale ya, pues no diría yo que tan mermado, pero sale mermado sobre todo en cuestiones semánticas, pues lo que dijo fue impresentable, impresentable, porque efectivamente pues vino a decir que esto lo hemos dejado desplumado, etcétera, etcétera. Bueno, y luego, claro, vino lo peor, que fue la decisión del PP como partido de impugnar el estatuto que ya había sido aprobado por el pueblo catalán en el referéndum. Eso fue una desgracia, por decirlo de alguna manera. ¿Son los que han promovido más independentismo? Pues en cierto modo sí. Porque aquí las aguas estaban relativamente tranquilas. Y en los estatutos, ni en el primero del 79, ni en el segundo de 2006, se incluyó ninguna cláusula, o se intentó incluir ninguna cláusula de autodeterminación. No se intentó. O sea que nadie pensaba en eso. Y luego viene ya el soberanismo, el independentismo, etcétera. Por toda una serie de situaciones ha contribuido la crisis económica, han contribuido las dificultades. Pero entiendo que efectivamente el gobierno no ha seguido este tema en su complejidad y en la necesidad de su estudio. Yo creo que es que ni siquiera conocen la historia, ni siquiera conocen la sensibilidad de muchos aspectos del pueblo catalán. No es un problema económico, ni solo, ni mucho menos, es un problema más complicado. Yo cuando os pongo esto de que la corona de Aragón quedó relegada y Cataluña dentro de la corona de Aragón todavía más, etcétera, etcétera, la gente dice, ¿pero qué habla este hombre? Pues es que no saben qué ha pasado. Y como no saben qué ha pasado, pues eso está en el subconsciente colectivo de alguna manera, aunque tampoco todo el mundo lo sepa de una manera exacta y puntual. Más cuestiones. Sí, a mí, bueno, felicitar a Jacint Soler por esta magnífica apertura del curso 14-15. Hemos asistido a la charla de Cataluña, ¿dónde vas? A mí lo que me gustaría saber, porque se habla poco, es España, ¿dónde te quedas? O sea, creo que hay un cierto miedo y me gustaría saber eso. Esa es una buena pregunta. Segunda parte del libro. Y perdone usted que le diga que ya tenemos... Es una buena pregunta y ya le digo que tenemos también la respuesta en parte. Porque hace 40 años yo escribí un libro que se titulaba ¿A dónde vas, España? Y precisamente este libro viene a propósito de un amigo que me dice deberías escribir un libro que se titulara ¿A dónde vas, Cataluña? Como en la línea de lo que te planteabas el año 75, 76 con el ¿A dónde vas, España? ¿Le hiciste caso? Pues sí, porque el primero que me propuso escribir el libro ¿A dónde vas, España? Fue José Manuel Larabos, el presidente del Grupo Planeta, el año 75, cuando era un joven promisorio del mundo editorial que estaba a las órdenes de su señor padre. Pero él tenía sus ideas, me dice, Ramón, tienes que escribir un libro que se titule así. Digo, pues lo que tú digas, y lo escribí. Y tuvo mucho éxito, y se vendieron casi 100.000 ejemplares en 7 ediciones. Bueno, pues... Lo que pasa es que yo no voy a hacer ahora a convertirme en la conciencia pública nacional, perdonen que diga estas frases, yo hago lo que puedo y he pensado que había que escribir un libro sobre Cataluña, lo he hecho. Lo que hay que hacer en España, pues también lo he dicho en varios otros trabajos, la España Alternativa, que fue premio de ensayo de Espasa, etcétera, etcétera. Han salido otros libros sobre estos temas. Hay muchas propuestas de autores muy diversos. El informe de España de mi compañero de la Real Academia que citaba antes, Santiago Muñoz Machado, pues tiene un libro, Informe sobre España, y acaba de publicar ahora otro libro en la línea de preocupaciones muy similares, creo, a las mías, que se titula algo así como lo tengo ahí en el maletín, se titula Cataluña y las otras Españas, algo así. Bueno, pues
tenemos que contribuir, o sea que tampoco estamos en la idea de que polarizarlo todo en Cataluña. Entre otras cosas, Cataluña tiene un problema y tenemos un problema con Cataluña porque no hay un proyecto de España. Yo se lo he dicho al presidente del gobierno. Yo hice un librito sobre la crisis y el editor pues decidió que lo más importante era el subtítulo, que era un proyecto para España. Y ese libro es de hace 3 o 4 años. Y ahí se plantean las cuestiones que estamos hablando todos los días, entre ellas la que se ha citado también de la corrupción, que no es el menor de los problemas que tenemos. ¿Eso no lo tiene el presidente, no lo tiene el gobierno, piensas tú? ¿Perdón? ¿No lo tiene el presidente, no lo tiene el gobierno? La idea, digamos, de hacia dónde vamos. Yo creo que en las épocas de bonanza, pues como todo crece, pues se dice, pues España va bien, ya saben ustedes el lema, y no se hace un proyecto de transformaciones, claro. El señor Rodrigo Rato, yo lo he dicho públicamente muchas veces y por eso lo puedo decir aquí, pues se apuntó a los criterios de Maastricht y lo hizo muy bien en el primer mandato, y entramos en el euro y empezó la fiesta. Pero en el segundo mandato ya, pues el propio señor Rato dejó que aquello se organizaran las burbujas por todas partes, que luego estallaría. ¿Por qué? Porque no hay un proyecto de país, no hay un proyecto de país. Y claro, difícilmente se van a resolver otros problemas si no hay el aliciente de un proyecto común, que pueda contribuir a que todos tengamos un cierto entusiasmo solidario, en vez de buscar las diferencias, como decía Jacinto, nos unen más lo que tenemos que las diferencias que podamos tener. Un par de cuestiones más, si os parece. Y yo creo que hay una cosa que no debemos perder de vista, ¿no? Yo creo que el proceso de independencia de Cataluña es irreversible. Es irreversible porque... ¿El proceso de independencia de Cataluña es irreversible. Es irreversible porque hoy ha empezado la campaña puerta a puerta en que toda la gente de la ANC, miles, están yendo a las casas diciendo que hay que ir a la independencia. Hoy me han telefoneado 2 veces de Òmnium Cultural para que me volviera a ser socio porque yo me había dado de baja. Me di de baja cuando el Òmnium Cultural dijo que no a la Constitución Europea. No era por no pagar la cuota. ¿Y qué les has contestado? Entonces, quiero decirte que no podemos, Ramón, pensar que con una modificación del Senado, no sé qué, ¿no? Los alumnos míos en la facultad, ninguno se ha leído ni la Constitución ni el Estatuto. Pero un 70% que ya han sido adoctrinados convenientemente están por la independencia. Porque el sí es más atractivo que el no. Nada más, es un comentario, pero quizás para modificar un poquito la parte final y lo que ha dicho también. Bueno, yo le agradezco mucho al profesor Francesc Granel que haya venido, porque sé que tenía una mañana muy, muy dura y podremos seguir luego hablando, espero. Yo no veo la cosa tan irremediable, no la veo irremediable ni mucho menos, no la veo irremediable. No voy a hacer las comparaciones con 1640 el Corpus de Sangre o 1714 el sitio de Barcelona del duque de Berwick, etcétera, etcétera, porque son situaciones distintas, momentos muy diferentes y países completamente diversos ya. Aunque hay un hilo conductor, no cabe duda. La historia por eso tiene tanta importancia. Yo no me voy a convertir ahora en un erudito de la historia de Cataluña, sé lo elemental para haber pergeñado esas páginas, pero tengo zonas absolutamente todavía muy ignoradas y desconocidas. El libro de Santiago Muñoz Machado creo que es una aportación importante en ese sentido. Habrá que aprender más cosas con ese libro. Pero ya sé que el 70% de los alumnos, efectivamente, si hubiera habido referéndum, habría sido con 2 años de campaña como Salmond, ministro principal de Escocia, y Cameron, premier del Reino Unido. A mí me parece que esos referendos que duran 2 años pueden acabar en cualquier cosa, claro, porque en 2 años se puede discutir de lo divino y lo humano, etc. Pero lo que dice el profesor Granel, que es inevitable, pues eso se ha dicho muchas veces.
Y los autores de las bases de Manresa en 1892 pues estaban, porque se llaman bases, porque eran las bases de la Constitución catalana, y estaban convencidos de que la independencia era conveniente e inevitable. Y han pasado muchos años, Y Margot, pues se han hecho, lo que ha dicho uno de nuestros colegas, tiene mucha razón, los independentistas son también los Guerras y los, en cierto modo, Rajoy. Están trabajando por la independencia porque no han estudiado el problema en serio, ni se han planteado. Y lo que hizo el Partido Popular al impugnar el estatuto salido del Congreso y del referéndum fue un disparate total. Ahora, yo creo que las cosas pueden remansarse. También nos ha cogido una época de 6 años de crisis de la que todavía no hemos salido, etcétera, etcétera. No es aquello de que la esperanza es lo último que se pierde, es también la evidencia histórica de que ha habido momentos en que se pensaba que esto iba a ser posible, la independencia, y no lo fue. No lo fue no porque vinieran las tropas de Felipe IV con José de Austria, etcétera, etcétera, o después, con José de Austria después. No, es que no ha habido la masa crítica, porque los mismos que combatieron en 1640 a Felipe IV, pues en 1652, si mal no recuerdo, vuelven algunos dirán la madre patria, a España, porque con Francia les había ido peor, porque Luis XIII fue un déspota. Y en vez de reconocer una república catalana subsidiaria de Francia, estableció aquí un virrey que era peor que todos los virreyes que había habido antes. O sea que vamos a dar un compás de espera, ¿no? Vamos a ver qué sucede en Escocia, qué sucede mañana. No vamos a adelantar la inevitabilidad del triunfo del soberanismo o del independentismo o del secesionismo. Mejor nos quedamos un poco con tu optimismo. No, yo no pretendo que se quede nadie con mi optimismo, aunque efectivamente tratamos de contagiar a los demás, pero tiene mucha razón Paco Granel en el sentido de que la cosa se ha puesto muy dura. Ahora tampoco es el final de los tiempos ni de los siglos, ¿no? Bueno. Otra cuestión breve, por favor. La última, ¿no? Sí, por favor. Hola, buenas tardes. Señor Tamames, yo quería preguntarle, o quería hacerle ver que, escuchando los motivos que usted ha dado por los cuales Cataluña debería permanecer con España, la gran mayoría han sido por todo lo que nos va a ocurrir. Saldremos de la OTAN, saldremos de la Unión Europea, dejar de venir turistas, la economía fracasará. Pero no he escuchado ni una sola cosa de ilusión. ¿Por qué nos tenemos que quedar de un futuro ilusionante? Y yo creo que en contraposición con ello, hay mucha gente que está en un dinamismo de ilusión, de crear. Y en el mensaje que he escuchado, y que muchas veces escucho desde el otro lado, es el de miedo. Con lo cual me recuerda mucho a una pareja donde no se avienen y tú no te puedes separar porque eres mía, no hay más. Cuando si yo fuese el marido de mi mujer, me quiere dejar algo, voy a intentar seducirla y cambiar. Con lo cual, yo creo que apelando a constituciones, a historias, y apelando a las 1000 profecías divinas que nos caerán, no será la manera de reconducirlo. La única manera es diciendo, si no nos está yendo bien, ¿por qué nos irá mejor? ¿Por qué better together, no? Y en ese aspecto creo que los ingleses lo han sabido hacer mejor, han sabido intentar dar soluciones. Creo que desgraciadamente aquí no es así, pero ¿no cree que en el mensaje solamente se destila negativismo, miedo, cuidado, cuidado, y no hay ni una sola palabra de ilusión? Ha tenido usted gran éxito. Bueno, le felicito. Pero mire, precisamente para eso están los libros. Uno no puede exponer en 40 minutos lo que almacena en esas páginas, creo que casi 400. Lo ha dicho Jacinto antes, los libros hay que leerlos. El librero está ahí en la esquina con un paquete grande de libros y los firmaré con mucho gusto. Ya aprovecho para hacer la publicidad estática, ¿no? Pero lo que sí quiero decir es que en el libro precisamente hay muchas cosas de estas. No han salido porque no han salido, los coloquios están eso. Ahora sale y yo respondo con mucho gusto. Hemos hablado de que no hay un proyecto común, incluso hay unos puntos del proyecto común. Un día estuve además
discutiendo en cierto modo con algunos amigos catalanes. Hicimos un repertorio y sale la división de poderes, y sale la eficiencia de la administración, y sale la reforma de la financiación autonómica en la línea de lo que les decía antes. Puede haber un proyecto común y tiene que haberlo, porque si no, efectivamente, se desmorona. Tampoco lo va a leer nadie, como decía Paco Granel. Es decir, ni leen la Biblia, ni leen la Constitución, ni leen el Estatuto. Aquí todo el mundo funciona casi por consignas, ¿no? Pues un día la consigna de la Asamblea Nacional de Cataluña, otro día el Òmnium Cultural, o en el lado de enfrente, pues otro eslogan de sentido contrario. Yo creo que entidades como Cataluña Societat Civil y otras que hay, la Fundación, que hoy nos acoge y que yo reitero mi agradecimiento a la vista de cómo se ha desarrollado toda nuestra sesión, a Jacinto y a David y a todos los organizadores, pues yo diría que realmente, pues, cuando se habla de historia, pues no se advierte que el siglo XVIII fue el florecimiento económico de Cataluña y la conquista de un mercado que hasta entonces había tenido casi cerrado, pues de 11 millones, cuando Cataluña no llegaba a 1 millón. Y que el siglo XIX es la unión aduanera hispano-catalana, por decirlo así, porque salvo el momento de Figuerola, que paradójicamente era un catalán, pues el proteccionismo triunfa esplendorosamente y con Cambono, digamos, en 1922. Y Cataluña era medio dueña de media España. La diferencia entre la burguesía catalana y la burguesía vasca es que los burgueses vascos se implicaron más en proyectos españoles, en conjunto, que los catalanes, que han tenido en muchos casos esa aversión. Claro, yo he dicho, el caso del general Prim es único. Por cierto, el Ayuntamiento de Barcelona le hemos propuesto unas celebraciones, conmemoraciones sobre el centenario de Prim, y ha dicho que no, porque se le considera españolista, 200 años después de haber nacido y 100 y pico después de haber muerto. Bueno, pues tampoco es correcto, porque alguna importancia tiene en la historia de España, aparte de haber sido el único presidente del gobierno catalán que ha habido, porque ni Figueres, ni el padre de las nacionalidades, Pi Margall, fueron presidentes del gobierno, o no lo fueron ni por unos meses. Además no eran presidentes de la República, eran presidentes del gobierno, del Consejo de Ministros de la República, y era otra cosa. Bueno, entonces yo lo que creo es que efectivamente hay que crear una esperanza. ¿Qué les voy a decir yo a ustedes? Y perdonen otra vez por la autoestima que tenga por mí mismo, valga la redundancia, pero los pactos de la Moncloa fue un momento de cierto entusiasmo, la Constitución fue un momento de cierto entusiasmo, el ingreso en la Unión Europea fue un momento de cierto entusiasmo, el año 86, etcétera, etcétera. No todos son desgracias, ni todo es una suegra terrible que tiene arrojada a su nuera, ¿no? No es eso. Eso no es España y no es Cataluña tampoco. Así que, ¿qué les voy a decir para terminar? Pues que muchas gracias y que ojalá volvamos a vernos pronto. Muchos saludos. Gracias por venir. Ahora tenemos una copa de cava, si queréis compartirla con nosotros, y damos por iniciado el nuevo curso 2014-2015. Gracias.